la enseñanza que ya es parte 3. ¿Quién se acuerda el nombre de la enseñanza que llevamos la secuencia? Tiene que ver con la fe. Vaya apuntando, hermano, amén. Estamos hablando de los principios, fundamentos y funciones de la fe. ¿Qué? Los principios, los fundamentos y las funciones de la fe. ¿Qué es eso? ¿Qué le va a ayudar? Le va a poner un fundamento y le va a enseñar que hay principios para moverse en la fe, amén. Pero también vamos a aprender cómo movernos, cómo funcionar, cómo operar en ella. Ahora, las bases, Romanos 12, versículo 3 y versículo 6. Agarre su Biblia, vaya a Romanos 12, capítulo 3, y vamos a leer. Estaba escuchando de vuelta, hermano, lo que compartí y impartí la semana que pasó. Es algo tremendo. ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a grabar ya las estamos grabando, pero se las voy a hacer a su disposición. Amén, se las voy a dar a su disposición. CDs audibles, que se los lleve y siga escuchándolos. ¿Por qué, hermano? Cuando usted sigue escuchando algo repetidamente, se le hace una realidad a uno y empieza a moverse y a operar en ello. Amén. Mira lo que dice ahí en Romanos 12, versículo 3. Amén. Vamos a empezar esta enseñanza. ¿Quién dice amén? ¿Está listo? 12:3, ¿qué dice? Lea conmigo. ¿Está listo? Todavía veo que alguien anda ojeando por ahí. No ojeen porque no están listos. Are you ready? Amen. Raise your hand if you're in Romans 12 verse 3. Levante su mano si está en Romanos 12. Ok, todos están ahí, amén. Estamos ahí, ándale, pues acá le dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Qué está hablando? Dígale a la persona, primeramente, ya lo he establecido, tú tienes una medida de fe. Tú tienes una medida de fe. Ahora, hay gente en la iglesia que se encuentra orando esto: Señor, dame fe. Y el Señor no te responde para atrás. ¿Por qué? Porque no te puede dar lo que ya tienes. Hello. No te puede dar lo que ya puso adentro de ti. La Biblia aquí dice esto: dice que tú tienes una medida de fe. Pero lo importante de Romanos 12, versículo 3, es de que nosotros pensemos no mucho más allá de la medida de fe que tenemos. Hello. Le voy a explicar. Miren lo que dice: que no tenga, ya más adelante digo pues, que por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Qué está hablando? Usted nunca se ha topado una persona que es creída, que se cree más de lo que es. Amén. Usted le ha tocado ver a gente que se cree que es de alta clase cuando en verdad no es de alta clase. Lamentablemente, hermano, en el mundo vemos que está la alta clase, la media y luego la baja clase. Eso lo hizo el hombre, porque en Dios no hay tal cosa. Amén. Y a veces tenemos costumbres que seguimos practicando tradicionalmente, que yo vengo y yo veo que si el hermanito o la hermanita tienen dinero, como que les doy un cuidado mejor porque cargan economía. Si vemos eso, ¿verdad? O a veces vemos una persona que no, y como que hay gente que hace parcialidad. Ahora, el Señor no hace parcialidad. El Señor lo que está hablando aquí es que no pienses más en verdad de lo que tienes. Amén. Pero no, ya no está hablando físicamente, está hablando en un sentido espiritual y está hablando en el sentido de tu fe. Escuche, una vez más, tú tienes una medida de fe. Y dice, hermano, que yo piense. Amén. Mire cómo dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero ¿por qué quiere que yo piense, hermano? ¿Por qué quiere que yo me siente y analice? A ver, ¿hasta dónde llega mi medida ahorita? ¿Hasta dónde llega mi medida ahorita? Si yo te pregunto a ti, ¿tú ahorita puedes venir y ver una persona que esté enferma aquí, poner la mano y declarar y verla sanada? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si dices que no, es porque tu medida no quiere decir que no tienes fe. Porque hay enseñanzas que no tiene fe, te dicen. Está en pecado. Yo he oído eso. Dios no lo sanó porque está en fe, no tiene fe. Y Dios no lo sanó porque está en pecado y no cree en Dios. No hay tal cosa, hermano. La Biblia dice que todos tenemos una medida. La correcta manera de hablar y decir es: no tiene la medida para jalar el milagro. Hello. Porque mira lo que dice versículo 6. Va el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, o sea que cada uno tiene dones, según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsese conforme a la que medida de fe. O sea, que tú puedas operar en los ambientes espirituales.
Pero tú puedes operar en esos ambientes de acuerdo a la medida que Cristo ya te dio y te repartió. ¿Será bíblico esto? Porque nomás es una parte de la Biblia. Va al libro de Efesios y le voy a enseñar que es muy bíblico, que Dios reparte unción y reparte medidas de fe. ¿Quién dice amén? Vaya al libro de Efesios, porque ahora vamos a hablar de cómo plantar nuestra fe. Amén. Es una semilla. ¿Quién sabe que la fe es una semilla? La fe es una semilla, pero le quiero poner un fundamento para que usted vea que es bíblico. Capítulo 4, y mira lo que dice. Ya hablé yo la primera clase. Si no los agarró, hablé con Diana. Ya le puede dar la primera y segunda clase. Nomás de un donativo por el adio. Va a ser para el ministerio, amén. Mira lo que dice Efesios 4 versículo 7, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué dice? De una persona nos dio una medida con un don. Nos dio una medida con un don. Amén. Y con la medida de ese don nos dio una medida de fe. Diga a la persona: tienes una medida de fe con tu don, y te dio una gracia para poder usarlo. Amén. Más adelante, capítulo 4 versículo 11 al 13, y de ahí es el fundamento, y me vamos a meter a la palabra de Dios. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para ahí. ¿Qué es el objetivo de los ministerios? De perfeccionarte, de madurarte. Dígale a una persona: te tienen que crecer. Te tienen que crecer. Estás aquí para crecer. ¿Sabía que en el cuerpo de Cristo hay muchos enanos espirituales que dependen en el hombre, dependen en el pastor, dependen en una economía en vez de depender de Dios? Y aquí dice, hermano, el objetivo de los 5 ministerios, el apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, es de que vengan y ellos vacíen. Diga, tienen que vaciar su medida. Y cuando vacía su medida, te hace crecer tu medida. Y vamos a aprender eso poquito el día de hoy. O sea que yo ahorita estoy vaciando mi medida de conocimiento. Estoy vaciando mi medida en tu vida. ¿Y qué está haciendo ahorita en tu medida? Wow, ahora sí entiendo poquito más. Lo estoy viendo en otra perspectiva. Y la Biblia sí dice, va a causar muchas cuestiones. ¿Por qué nunca a mí me han dicho que hay medidas si ha sido una iglesia? Y si lo hay. ¿Por qué nunca me dijeron, y esto está en la Biblia, que yo tengo que perfeccionarme? Alguien me tiene que perfeccionar. ¿Y qué es eso? La palabra perfeccionar ahí es madurez en el griego. Madurez es crecer hasta un cierto nivel para que puedas operar. Diga esto: yo tengo que crecer mi medida hasta un cierto límite para poder operar, para poder funcionar. ¿Funcionar en dónde? En la obra del ministerio. ¿No sabéis que tú tienes un llamado? ¿No sabéis que Dios te llamó a hacer algo? Hello. Mira lo que dice, versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta, ¿qué quiere decir? Que puedes llegar a un límite. Creces hasta un varón perfecto. Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? A la medida y la unidad de fe. Ahora mire, vamos a leerlo claramente, versículo 13. Te quiero poner este fundamento para lo que vamos a ir. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mire, dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Qué es eso? Está hablando de unidad, ¿verdad? Que tú y yo tenemos que unir nuestras fes. Tú unes la tuya con la mía, y uno la mía con la tuya. Ella une la de ella con la de nosotros. Y cuando venimos todos y ponemos la medida en un lugar, ¿sabe lo que va a causar? Va a causar un crecimiento en todos. ¿Y hasta qué? Hasta que lleguemos a la plenitud de lo que dice ahí, ¿verdad? ¿De quién? De Cristo. Escuche, le voy a enseñar algo poderoso. Amén. Esto no es una enseñanza, hermano, que se enseña todos los días. Presta atención, dice, hasta que lleguemos a la unidad de fe y del crecimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y dice, a la medida, ahí dice de vuelta, de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué significa eso? Que cuando todos nosotros ponemos, ella pone su medida, él pone su medida, yo pongo mi medida,
crecemos todos a la medida de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él mismo va a bajar y Él va a empezar a operar en todos nosotros. Él va a empezar a crecernos a todos nosotros. Él va a empezar, hermano, Él va a empezar a darle revelación por acá, a darle acá la necesidad que necesita. Ahí es donde vamos. Es el objetivo número 1. Por eso, hermano, por fundamento te estoy dando lo que son los principios, los fundamentos y las funciones de la fe. Porque si no entendemos, hermano, de qué fe cargamos, cómo se mueve, jamás llegaremos a la medida del varón perfecto. O sea que si no llegamos a una cierta medida, Cristo no camina entre nosotros. Él está aquí para explicarte algo. Hermano, porque la Biblia dice que donde 2 o más están, ahí está en medio de nosotros. Él nunca se ha ido a ningún lugar. Él está donde quiera porque es omnipresente. O sea que, ¿dónde está? Está en otra dimensión, pero está aquí. Porque si Cristo se manifestaría ahorita te quita tu tristeza, te quita tu dureza de corazón, te quita toda enfermedad, te empieza a revelar cómo hacer más economía, y de repente milagros creativos se empiezan a llevar a cabo. Pero si no está pasando eso en la iglesia, es porque tengo mucha teología en mi mente y Él no ha trascendido de su ambiente al ambiente de nosotros. Él está donde quiera, pero no se manifiesta donde quiera. Él se manifiesta donde la medida está crecida. Diga, Él se manifiesta donde la medida está crecida. Lo dice la Biblia. Amén. Ahora, una pregunta. Cuando tú no usas lo que te dio Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú no usas lo que Dios te dio, ¿qué pasa? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. ¿Cuántos trabajan? Ya lo hablé esta vez. ¿Cuántos trabajan aquí? Levante su mano. ¿Cuántos tienen un patrón y un jefe que le tienen que reportar? Amén. Ahora, ¿verdad que no te dan el cheque primero? ¿Verdad que tienes que trabajar y luego te dan el cheque? ¿Sabía que usted usa su fe para trabajar entonces? Usted está trabajando primero para que le den un cheque. Acuérdese, la fe es la misma. Usted viene aquí y usted le cree a Dios y empieza a trabajar, empieza a operar, a usar sus habilidades, y de repente viene una recompensa del cielo. Hello. Amén. Ahora, cuando yo no hago eso, porque mira, a veces es muy fácil decir, me voy a sentar a ver si es de Dios, me voy a sentar a ver si sí pasa, me voy a sentar, no voy a apoyar económicamente, no voy a apoyar con mi tiempo para ver si es verdad que es de Dios. Me voy a esperar. ¿Sabes qué? Te vas a quedar enano. Porque la primera cosa que pasa cuando no usas lo que Dios te dio, que es tu medida, no creces. Ponga número 1. Una de las cosas que pasan en mi vida es que no crezco. Cuando no usas lo que Dios te dio, no hay crecimiento. Apúntelo, porque le voy a dar bastante información el día de hoy y se va a manifestar. Número 2, ¿qué es lo que pasa? No experimentas las promesas de Dios, no se hacen reales en tu vida. Cuando tú no usas lo que te dio, las promesas de Dios no se manifiestan, no se hacen reales. Amén. Y número 3, no se te revela Dios en sus diferentes aspectos. Hello, ¿qué es eso? ¿Qué es un aspecto de Dios? ¿Qué es Jehová Jireh? Otro aspecto de Dios, que es Jehová Rohi. Otro aspecto, Jehová Rafa. Otro aspecto, Jehová Siquenú. Otro aspecto, Jehová Sabot. Ya te estoy hablando en otro lenguaje. Jehová Sabot, el Dios de los ejércitos. Jehová Rafa, mi pastor. Jehová Rohi, mi sanador. Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Siquenú, mi paz. Jehová Nisi, mi estandarte. Él tiene diferente, y nomás conocemos como 23 aspectos de Dios, de 400 que tiene. Hello. Cuando tú usas tu medida, empiezas a experimentar a Dios por lo que Él es. Amén. Y cuando yo no uso mis medidas, voy a tener pura información, voy a tener pura teología. Aprendí, wow, qué sermón, pero no va a haber manifestación. Porque la manifestación viene cuando tú acompañas tu conocimiento que tienes con la medida de fe y los casas, provoca una revelación de lo que Dios es y lo que tiene para ti. Amén. Porque mire cómo pasa esto. Si tú tienes necesidad de algo y tú no le crees a Dios, jamás soltará revelación para que sepas cómo obtenerlo, hasta que tú le creas y empieces a moverte. Diga, fe sin obras está muerta. Fe sin acción no hay revelación. Por lo tanto, puedes tener toda la Biblia grabada, pero si no hay acción que acompañe con tu fe, Dios no se revela en tu vida. Santiago capítulo 2 lo puede leer. Ese libro es de fe. Santiago lo lees ahí, dice eso, que como un cuerpo sin espíritu está muerto, también
uno puede estar muerto si su fe no está acompañada con obras. Amén. 3 puntos, una vez más. No crees. Cuando no creces, cuando no usas tu medida, no creces. Número 2, cuando no usas tu medida, no experimentas las promesas de Dios. Y número 3, cuando tú no usas tu medida, no se te revela Dios en sus diferentes aspectos. Ahora, mire lo que el Señor le dijo a Tomás, el que duda, para ponerle un fundamento. Va al capítulo 20 de Juan, versículo 29. ¿Quién sabe qué es Tomás, el de la Biblia? ¿Quién sabe quién es ese hombre? Aquí vamos a aprender Biblia, hermano. Amén. 20:29. ¿Quién sabe quién era Tomás? Tomás dudaba. Tomás dudó. Amén. Y mire, Jesucristo se le aparece y le enseña: mira, aquí están las heridas. Y entonces cuando pasa todo, mire lo que Jesús dice, 29. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Pero mire lo que dice: bienaventurado los que no vieron y creyeron. O sea que Dios trabaja al revés. Yo me puedo sentar en una silla en la iglesia y decir: hasta que Dios se me haga real, yo le voy a creer. Dios no trabaja así. Dios quiere que le creas para que Él se haga real. Y uno quiere ver lo real para que le crea. Hermano, estamos al revés. ¿Qué dice Hebreos 11, versículo 6? Hebreos 11, versículo 6. ¿Qué dice? Diga: yo tengo que usar mi medida. Yo tengo que usar mi medida. Ahora ve a una persona y dile: usa tu medida para que crezca yo. Usa tu medida para que Dios se manifieste. Usa tu medida para que Dios se mueva en señales y milagros. Usa tu medida para que Dios bendiga a la iglesia económicamente. Usa tu medida para que Dios traiga a nuevos convertidos a la iglesia. Usa tu medida para que Dios se mueva en nuestra ciudad. Tienes que usar tu medida. Si no la usas, no le agrada a Dios. Porque dice la palabra que es imposible agradarle a Dios si no le creemos que hay. Es lo que dice en Hebreos 11:6. Vamos para allá. La persona: usa tu medida. Versículo 6, ¿qué dice? Pero, agarra su Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, aquí no dice que no tienes fe. Dice, sin usarla, en pocas palabras, es imposible que Dios se manifieste. Es imposible que Dios te recompense o te dé tu bendición o la suelte si no le crees que le hay. Es lo que dice, ¿verdad? Mira lo que dice, versículo 6 una vez más. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. En pocas palabras, tengo que usar mi medida. Diga a la persona: tienes que usar tu fe. Tienes que usar tu fe. Dile a una persona: tienes que usar tu fe. Tienes que usar tu medida. ¿Cuándo la usas? Cuando todo está patas para arriba. Cuando el doctor te dijo que no. Cuando te dijeron que tu situación matrimonial no va a cambiar. Es cuando Dios dice: hija, hijo, ya te di una medida, úsala. Hello, úsala. No tengo economía para hacer un proyecto. Mire, Dios es bien famoso en la Biblia que manda a gente a hacer proyectos sin dinero. Él nomás dice: veas esto y veas esto y lo haces con esto y esto. Porque ¿sabe dónde está el secreto escondido? En nosotros. Dios nos prueba y dice: vamos a ver si me vas a creer. Vamos a ver si en verdad crees que yo soy grande, como cantas, como me adoras. A ver si es verdad, porque cantar una cosa, hermano, es diferente de vivirla. Amén. Predicar una cosa es diferente de vivirla. Amén. Todos podemos predicar un buen sermón, todos podemos dar un buen consejo, todos podemos hablar de Dios, pero no todos actuamos para ver la gloria de Dios. Porque tienes que usar tu medida. Tienes que usar tu medida. Use your measure of faith. Hello. So ahí dice eso. Mire, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Dice: y que es galardonador de los que le buscan. Hello. So, esta es la fe. Si yo creo que Dios ya me bendijo, aunque tenga dinero o no, yo voy y lo agarro. ¿Qué? Sí, porque en cuanto tú le crees, mira lo que pasa. En cuanto tú dices: yo le creo a Dios, y tomas el paso,
el Señor le agrada, Dios dice: mira cómo me creo, voy a mandar a alguien que le bendiga. Voy a hacer la posibilidad para que venga lo que Él está creyendo. Hello. Así trabaja Dios. Hay muchos que dicen que le creen a Dios, pero ¿sabe dónde se mira que uno no le cree a Dios? Quiere que lo comparta sin que se enoje, porque va a salir a la luz. Las personas que no creen a Dios, su actitud es negativa. La gente que no le cree a Dios, su actitud es: ¿para qué ni voy a la iglesia? Es que no le cree a Dios. Por eso no hay por qué venir a la iglesia, porque el Dios que usted cree no es un Dios que sana, no es un Dios que liberta en su mentalidad. Pero cuando usted dice: yo voy a la casa de Dios, como hizo el salmista, me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque ese hombre activó su fe y dijo: yo voy para allá, y sé que cuando yo le adoro a Dios y yo voy a usar mi medida, Él se va a manifestar. Cuando una persona no quiere ir a la iglesia, es porque su fe, su medida está pequeña. Cuando una persona viene a la iglesia, es que su medida está pequeña. Hello. El que no levanta sus manos y le adora, es que su medida está pequeña. No hay por qué adorarle. Hello. No hay por qué exaltarle. El que tiene medida pequeña, no hay por qué involucrarse en la iglesia, porque en su misma actitud va a decir: ¿sabes qué? Ni para qué le pongo tiempo a ese lugar. No está Dios, no es que no estés, que quizás tu medida no te ha dejado ver la perspectiva de la grandeza de Dios y de la visión que está en esta casa. Hello. Cuando tu medida está pequeña, diga, cuando tu medida está pequeña, no puedes ver a un Dios grande. Hello. Pero cuando la creces, pero cuando creces tu medida, vas a poder experimentar ese Dios grande. Amén. Ahora, ¿cómo son los pasos? Porque son principios y fundamentos. ¿Qué son los pasos para que yo empiece a crecer mi vida? ¿Sabes qué? Muchas gracias porque preguntaste. Ahorita no, alguien preguntó en el espíritu, por eso te voy a dar una respuesta. Amén. Mire, vaya a Lucas capítulo 6, versículo 38. Amén. ¿Quién dice amén? Son principios bíblicos que Dios quiere solamente activar tu fe. Mire, una fe desactivada, no hay motivación para hacer nada para Dios. Una fe desactivada, usted puede decir: ah, sí creo. Ajá, ok. No me diga, enséñeme con sus hechos que usted cree. Muchos me dicen: yo creo, yo sé. No te estoy preguntando cuánto sabes, te estoy preguntando cuánto crees. ¿Sabe? Uno va a mostrar lo que cree con su acción, no con sus palabras. ¿Sabía eso? Que hay mucha gente que quiere mostrar con sus palabras: oh, es que yo predico un buen sermón, es que yo... No, hermano, lo vas a mostrar con tu acción. ¿Cuánto crees? ¿Qué dice Santiago? Yo te voy a enseñar mi fe por mi acción, y tú me las enseñas con palabras, pero yo te la enseño con mi acción, en pocas palabras. O sea que la fe es acción. ¿De qué me sirve que alguien me diga: yo conozco a Dios, y nunca veo que Dios se manifiesta en su vida? Y sabe que el mundo está lleno de gente así. Eso es una persona religiosa. Y las personas religiosas son las más peligrosas, porque le hacen creer a alguien que Dios está con ellos, y ellos mismos pasan por depresiones, pasan por dolor. Yo he conocido gente en las iglesias, y escuchen esto, que se matan y son líderes, que adulteran y son líderes. ¿Por qué? Porque su medida de fe no ha crecido y tienen mucho conocimiento, que engañan a la gente, y ellos mismos se engañan por tanto conocimiento, que pensando que porque tienen mucho conocimiento de Dios, Dios se manifiesta. Y no es así. Dios se manifiesta por tu fe. De una persona, Dios se manifiesta por tu fe, no por cuánto conoces. Hello. God manifests according to your faith, not how much you know. See, there's two types of knowledge. Hay dos tipos de conocimiento: el logos y el rema. El logos es lo que Dios dijo en su palabra. ¿Cuándo se escribió este libro? Like 2000 years ago. Puede decir 1900 y algo, pero hace como 2000 años se escribió. Aquí está escrito lo que Dios dijo. Amén. Ese es el logos. Pero ¿qué está diciendo Dios ahorita? Eso se llama rema. Es en la actualidad. Hay algo que está detrás de la palabra que te lo revela Dios. Pero ¿cómo viene eso? Si usted no ha oído a veces que alguien dice: yo necesito que ir a escuchar una palabra, necesito una palabra de Dios, pero usted ya conoce la Biblia. Usted no está diciendo necesito la palabra, está diciendo necesito una palabra, que es totalmente diferente. Mire, vaya a Samuel para explicarle eso. Vaya a Samuel capítulo
3. Primera de Samuel capítulo 3, para que me entienda. Y usted va a entender algo, que cuando usted usa su fe, Dios activa su palabra. Su palabra. Una palabra, no, su palabra. Amén. Debe llegar ahí a Reyes. Perdona, Samuel, perdón. Capítulo 3. Escuche bien y léalo, porque esto es bien importante. ¿Sabe por qué Dios nos da la palabra? Sí, porque tenemos un llamado grande. Y no estamos formando cualquier persona. Estamos formando a líderes, a gente que se mueva en los ámbitos espirituales y que le crea a Dios por cosas grandes. Cosas grandes. Mi Dios es grande, las bendiciones tienen que ser grandes. Si mi Dios es grande, la economía tiene que ser grande. Si mi Dios es grande, las sanidades son grandes. Alguien dice: ay, Diosito, ayúdame. Cuando usted dice Diosito, lo hizo pequeño. Diosito me va a ayudar. Se va a manifestar como un Diosito. Pero su Dios es grande, dile a una persona. Es más, mi Dios es tan grande que tiene todo el universo en estas dos puntas de los dedos, así dice la Biblia. Todo lo que creó, hermano. Y hay planetas que son, puedo decir, 1000 veces más grande que la planeta Tierra. Y Él tiene todo ese universo así en su mano. Y aún es más grande. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande, hermano. Hello. Y tan grande que es, que tan lindo y que tan bello, que se interesa en la pequeñez de nosotros. Y en esta pequeñez, digan, en esta pequeñez, Él quiere hacer cosas grandes. Él quiere hacer maravillas. Él quiere hacer milagros. En esta pequeñez Él quiere hacer cosas grandes. Pero tengo que usar mi medida. Yo tengo que usar mi medida. Es una persona. Capítulo 3, hermano, mira lo que pasa. Habla del profeta Samuel y dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escasaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora, léalo delicadamente. Versículo 3. Capítulo 3, perdón. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué es lo que estaba haciendo Samuel? Dice que él ministraba. ¿Ministraba qué? Mire, hermano, léale. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mire, cuando está hablando ahí, no está diciendo que esta palabra escaseaba, porque un sacerdote no podía ministrar a Dios si no tenía el básico conocimiento de la palabra de Dios. Este es el básico conocimiento. Lo que está hablando ahí, que la palabra escaseaba, es que no había una palabra al día, algo directo al corazón. No había nada, y lo que dice, y no había visiones con frecuencia. No está hablando de caballos morados, caballos azules, no, que no había una claridad en el hombre de lo que Dios quería para su vida. En pocas palabras, en esos tiempos no había propósito. ¿Por qué? Había palabra, pero no había alguien que se conectara con Dios y le diera una palabra revelada al pueblo para que descubrieran su llamamiento. Y Dios escoge a este niño, y Dios le habla a este niño. Y si vea por qué, mire, Elí dejó que sus hijos se prostituyeran en los santos atrios de Dios. Si usted lee del 1 adelante, los hijos de Elí andaban, se hizo de la vista gorda. ¿Por qué? Paró de escuchar de Dios. Pero un sacerdote conocía la palabra, pero no tenía la palabra actual, lo revelado de Dios. ¿Sí me está escuchando? La fe activa la voz de Dios en tu vida. Dios te puede hablar. Sí, Dios nos puede hablar a todos. No nomás Dios especifica: ay, voy a agarrar a este porque me cae bien, voy a agarrar a aquel líder. No, a todos Dios le puede hablar. Si tú tienes a Dios y tienes el Espíritu Santo, Él te puede hablar. Si tienes a Dios, Él te puede hablar. Créelo, es verdad, Él te habla. Si tú tienes a Dios en tu corazón, Él te va a hablar. Él te va a hablar, ¿por qué? Por su Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos allá para que me entienda más claro. A 1 Corintios. Ya lo va a decir. ¿Sabe que Dios le revela cosas? A todos. Dios le revela cosas a todos. 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? 1 Corintios capítulo 2. Usted tiene la palabra, ¿verdad? Vamos a leer lo que la palabra dice, no lo que digo yo. Capítulo 2. Y mira lo que dice desde el versículo 9 adelante. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué dice ahí? ¿Está ahí conmigo? Antes bien, como está escrito. ¿Cómo está? Escrito.
¿Y qué está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hello. Y luego lo que dice, pero Dios nos la reveló. ¿A quién? A nosotros. Dios nos las que reveló a nosotros. O sea, y le pare bien rápido, ahorita vamos a seguir leyéndole, que hay cosas que gente toda no son reveladas de parte de Dios, y Dios nos las quiere revelar. ¿Y qué son esas cosas? Hay que leerlo en el contexto, hermano, porque es fácil agarrar un librito de aquí, un librito. Estamos leyendo la palabra. Es lo que la palabra dice, no lo que un libro diga. Es lo que la palabra dice, no lo que un hombre diga. Es lo que la palabra dice. Y la palabra nos lo está diciendo más adelante que leer. Pero Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién lo hace? ¿Quién escudriña todo lo profundo? El Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que nos revela? Mire, dice: el Espíritu todo lo escudriña lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? ¿Quieres saber qué son las cosas de Dios que te está dando a ti? Tienes que tener al Espíritu de Dios. Ahora, versículo 12, vamos más adelante, dice: y nosotros, ¿a quién está hablando? Aquí no está diciendo ciertos individuos, no está diciendo apóstoles, profetas, maestros o una dominación. Está diciendo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué? Dios nos dio ya cosas. ¿Qué son? ¿Cómo vas a darte cuenta? Si tienes el Espíritu de Dios para que te lo revele. ¿Y cómo pasa eso? Cuando creces tu medida de fe. Mira lo que dice en Romanos 1, 16, 17. Ahí lo va a hablar. ¿Sabía que su medida tiene que crecer? Si usted no toma el paso y dice: yo creo, porque esto es por creer, no es por cuánto sepas, es de creer a Dios. Si tienes que educarte, hermano, no me tome mal. Si tienes que estudiar. Estudia para que sepas, pero no dejes que el saber te robe tu medida de fe y no la uses. Amén. ¿Quién dice amén? Si voy muy rápido, dígame: am I going too fast? ¿Se fine? ¿Está bien? Ok. ¿Dónde vamos? Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice ahí? Dice, vamos al 17. Porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe. O sea, mire, léalo bien: se revela por fe y para fe. Ahora, si el evangelio viene por revelación porque alguien nos da una medida de fe. Es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué me está dando a entender aquí? Léalo bien. Usted ve la fe y luego revelación. Lo que te está dando a entender que a uno se le reveló algo por la fe que tiene. Es lo que dice. Dios nos revela por la fe que tenemos, no nos revela por el conocimiento que tenemos. No dice la Biblia eso. El conocimiento es una cosa y la revelación es otra cosa. Está la revelación de su conocimiento y luego está el conocimiento literal, que los dos trabajan juntos. Y aquí una vez más dice: Dios se revela por fe y para fe. O sea que la fe tiene que crecer. Si yo ahorita digo: Señor, yo te creo, y tomo el paso de fe, automáticamente Dios me enseña cómo. ¿Verdad que la Biblia dice esto? Y escuche bien, hermano, escuche bien. ¿Verdad que la Biblia dice que ames a tu enemigo? ¿Y por qué no lo amas? Porque no quieres. ¿Sabías que tienes que usar fe y depender de Dios, que esa persona no te va a hacer una mala cara? Pero si tú le crees, es un mandato, lo tenemos que hacer. Y me dio una medida para hacerlo. Yo lo viví en la cárcel. Mis enemigos de las otras pandillas. Y te cuento la historia de vuelta si no la has escuchado. Uno que mató a uno de mis amigos, le pegó un balazo con una 357 y le voló todos los sesos de atrás. Y yo tenía un coraje. Tenía un coraje tremendo para matarlos. Y está ahí uno de ellos, de esa pandilla. Y ¿sabe lo que yo hice? Yo ahorita me lo voy a fusilar, teniendo ya supuestamente a Cristo en mi corazón. Y Dios me habla y me dice: ama a tu enemigo. Yo tuve que creer que si yo hacía lo que la palabra dice, ese muchacho no me iba a hacer nada, o yo no le iba a hacer nada. ¿Qué hice? Le creí a la palabra. ¿Y qué hice? Tomé un paso. Y cuando empecé a caminar hacia él, fíjense, activé la fe.
Yo creo, Señor, que tú vas a hacer algo. Tú me dices que lo ame. No quiero, pero lo voy a hacer. Y cuando llegué ahí, él se puso listo para pelear. Y le dije, yo no vengo a pelear contigo. Te voy a decir que Cristo te ama. ¿Y qué pasó? Desarmé al enemigo por la fe que tenía. ¿Y sabe lo que se me reveló? Que no es tan difícil como uno piensa obedecer la palabra. Fue una medida pequeña, porque todavía tenía 37 años a vida. Estaba en la cárcel, 37 años a vida. Y esa medida me creció, ¡pum! Y dije, wow, ¿sabes lo que yo empecé a ver ahí? Dije, Dios sí me respalda. Su palabra es verdadera. Practiqué una medida pequeña. Diga, una medida pequeña crece cuando tú obedeces a Dios. Crece cuando tú obedeces a Dios. Cuando tú das esa medida, vaya allí a Lucas de vuelta, Lucas 6:38. Amén. Aquí venimos a aprender la palabra de Dios. No venimos a leer de un libro, venimos a leer de la palabra. Porque muchos leen de libros, hermano. Los libros no te van a dar nada bueno. Lo que te da es la palabra. La misma palabra dice que si alguien más te predica otro evangelio, anatema a ellos. Y otro evangelio es que lo que no está escrito aquí en la palabra tiene que estar escrito aquí en la palabra. Amén. Y por eso te estoy llevando la palabra, para que venga el pastor me dijo, o alguien me dijo un libro. No, es la palabra de Dios. Si no está aquí en la palabra, no lo creas. Amén. En Lucas 6:38, ¿qué dice? La primera palabra dice, dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida, dice, con que midas, os volverán a medir. ¿Qué está hablando de qué? De medidas. Está talking about measurements. Again, está hablando de medidas. ¿Qué es lo que el concepto que está hablando? Si tú das tu medida, ¿qué te va a dar Dios para atrás? Aparte de la medida que tienes. Mira, en el espíritu, cuando tú das tu medida, no te la quitas, no la estás regalando. Estás dando para incrementar lo que Dios ya te dio. Hello, escucha. Mire, cuando tú das tu medida, dice, da y se os dará. Si yo doy mi medida, en pocas palabras, yo doy mi tiempo en la iglesia, doy la economía en la iglesia, Dios me va a recompensar para atrás. Dios me va a dar para atrás. Pero ¿cómo Dios me da? Diga, cuando yo doy, Dios me da algo bueno. Porque mire cómo te da Dios para atrás. Mire, hermano, no estoy hablando de economía nomás, estoy hablando de tu fe, que la utilices. Dale a Dios tu medida. Mira lo que dice: medida buena, ¿qué te da? Y se os dará medida buena, remecida y rebosando, darán en tus regazos. Porque con la misma medida con que midáis, os volverán a medir. O sea que viene y te va a medir. Nomás te va a dar un panorama para que veas. Tú das una medida, dame esta medida de lápiz. Dios va a medir, me dio esta medida, y va a agarrar otra medida casi igual. Y lo que te va a dar para atrás es lo que tú diste. Te va a dar lo que diste y otra, pero más buena y rebosante. Es lo que dice ese versículo. Te lo va a regresar doble, pero solamente si tú das la medida que tienes. Y te lo voy a comprobar bíblicamente. Vamos a ver. Diga, la fe es comparada a una semilla de grano de mostaza. La fe es comparada a una semilla de grano de mostaza. Y si usted nota, cuando vamos a leer estos versículos, dice que es la más pequeña, pero cuando la siembras se hace la más grande. Cuando tú siembras tu fe crece y se hace grande. Vamos a leer la Biblia, lo dice eso, para que no digan que es invento mío. Amén. Está en la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Mira, hermano, ¿sabe por qué a veces se toma un poquito largo? Porque tengo que explicarte. No me te voy a dar un versículo y ya se acabó y algo sobre. No, si quieres moverte y operar, tienes que entender el fundamento. Si tú vas a hacer una casa, tienes que saber cómo opera y por qué es el fundamento. Tienes que saber por qué vamos a poner las paredes como se van a poner. Tienes que saber por qué vas a poner las de esas de electricidad y qué tipo de electricidad. Tienes que saber. Mucha gente camina sin conocimiento y Dios dice: por falta de conocimiento mi pueblo fallece. Y porque tú rechazaste mi conocimiento, yo rechazaré tu sacerdocio y me olvidaré de tu descendencia. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por eso te estoy dando conocimiento. Venimos a la casa de Dios a agarrar conocimiento. ¿Para qué? Para que lo vivamos, no nomás para que te sientes a ver qué pasa. Es conocimiento para que se viva. Amén. Dice ahí en Lucas 17, versículo 6 y 7, dice: miren lo que los apóstoles dijeron. Está ahí en Lucas 17, 5 y 6. ¿Qué dice? Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué es lo que le dijeron? No le dijeron dame fe,
Le dijeron, aumentanos la fe. Son los apóstoles, mire hermano, siendo judíos de la tradición judaica, podemos decir, siendo judíos de hueso colorado, ellos vinieron buscando un crecimiento de su fe con el Señor Jesús. Lucas 17, 5 y 6. ¿Qué le dice el versículo 5? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Verdad que es como pedir algo bien lógico? ¿Verdad que la oración no fue Señor dame fe? Dijeron aumentanos lo que ya tenemos. En pocas palabras, auméntame esta medida. En pocas palabras, en muchas versiones va a decir créceme la fe o dame más fe. Hay muchas versiones que va a decir diferente. ¿Qué quiere decir? Que me crezca. Diga, ahí significa que los apóstoles le dijeron créceme. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús le dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decirle a este sicómoro, desagárrate y plántate en el mar, dice, y os obedecerá. Qué tremendo que Dios le está diciendo, dame fe. Y el Señor le está diciendo, dile a ese sicómoro que se salga de ahí y se ponga en el mar y te va a obedecer. ¿Qué les está diciendo? Si usas tu medida, es suficiente para decirle a ese árbol que se quite de ahí y se ponga donde le está diciendo. Está hablando de dar una orden espiritual. Cuando tú tienes fe y la usas, tú das una orden espiritual. En pocas palabras, tienes que plantar tu medida para que Dios se mueva en el ámbito espiritual. Vamos más adelante. Mi pregunta es, ¿cómo aumenta mi fe? En pocas palabras, ¿cómo crezco mi medida? Mira, la semana que pasó hablé de unir tu fe para crecerla. Esta semana, hermanos, estoy estableciendo el punto de crecerla. Mateo 13, vamos a ir ya en la vida. Voy a ir acabando. Téngame paciencia. Las enseñanzas son aburridas, hermano, pero son las más eficaces. Mateo 13 dice, quiero que note bien, hermano, voy a acabar con estos puntos. ¿Está ahí? 13, versículos 31 y 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Cómo es el reino de los cielos? Como un grano de mostaza. Amén. Vimos que la fe es como un grano de mostaza. Ese granito usted lo tiene que seguir. ¿Y cómo es? Es como un grano de mostaza que se tiene que sembrar. ¿Y qué pasa? Versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortilazas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ahora, dime medida. Quizás es pequeña, pero si la siembro se hace grande. Es lo que está diciendo. Primera cosa que puedes ver, que dice que la semilla es pequeña, pero cuando la siembra se hace grande. Ahora, estamos hablando en plantar la semilla de tu fe. Amén. Tienes que crecerla. Es como va a crecer. Si yo tengo una semilla en mi mano y te pregunto a ti, ¿cuántos árboles, una semilla de manzana, cuántos árboles de manzana tengo aquí? ¿Qué me va a decir usted? ¿Sabe lo que te voy a decir? Yo tengo muchos. Porque si planto esa semilla, crece el árbol y me va a dar más de 100 manzanas. Por lo tanto, saco esa manzana, pero planté una semilla. Y lo que está hablando aquí es cuando tú plantas tu fe, te crece, y dice que va a ser como un árbol que crece grande, que te va a dar mucho más de lo que tú estás dando. No tengo una manzana, tengo muchas manzanas. Tú nomás tienes una medida, tienes muchas medidas, pero hasta que la agarres y la plantes y la uses, se va a hacer más de lo que tú tienes. Es un principio bíblico. Amén. Y va a crecer. Va a crecer, digan las personas, tengo que crecer. Y la manera que crezco es plantando, dando, despojándome. No lo más economía, hermano, porque ya me quiere quitar la feria. No, hermano. Hay muchos que andan estafando a la gente, que nomás le piden puro dinero, diezmos y ofrendas. No, hermano. Tu tiempo, tu talento. Tu tiempo y tu talento también Dios te lo está pidiendo.
Depende de cuánto tiempo tú pases con Dios, es cuánto Dios se va a revelar a tu vida, es cuánto tú vas a conocer de Él. Porque muchos me dicen, ay, sí que Dios es todo así, y les hago preguntas si lo conocen y no tienen ni un tilde. ¿Quién es Dios? Conocen de Dios, pero no lo conocen a Él. Y hay una diferencia muy grande. Cuando usas tu medida, lo conoces a Él, no conoces de Él. Hay muchos que nomás te hablan de Él, pero no te lo presentan a Él. Yo lo que estoy haciendo, hermano, te estoy poniendo fundamentos bíblicos que van a hacer que Él se te manifieste en tu vida como un Dios real, no como un Dios teórico, no como un Jesucristo histórico, un Cristo que nomás habla la Biblia y yo nomás cuando la cierro, Dios ya no funciona, hermano. No, ¿sabe qué? Dios no está escondido nomás en una Biblia. Dios está donde quiera y Él es real. Él sigue sanando, sigue libertando y sigue haciendo obras grandes, porque la misma palabra dice que Él es mismo ayer, hoy y para siempre. Yo no puedo decir, si dice la Biblia que Él es mismo ayer, hoy y para siempre, está diciendo que no dejó de hacer los milagros que está haciendo, como muchos te lo pueden predicar, como muchos te lo pueden decir. Te puedo decir por qué la gente predica eso: porque no tiene la fe en Dios para que se manifieste de tal manera. No tiene la fe en Dios para que se manifieste de tal manera. Por eso mejor dicen, no, hermano, ¿saben qué? No hay tal cosa. Cuando la Biblia está llena de un Dios milagroso, un Dios poderoso, un Dios que resucitó de entre los muertos. Él no está muerto, Él está vivo y va a venir para atrás por su iglesia. Es lo que la palabra enseña y yo lo creo, hermano. Mucha gente me dice, hermano, ¿cómo usted sabe? Cuando yo estaba en la cárcel, 37 años a vida, en medio de una raeta, hizo un milagro muy grande en mi vida. Yo iba a matar a otro individuo y le iba a clavar la navaja. Cuando metí mi mano al bolsillo, la navaja se desapareció. Y tuve una experiencia sobrenatural con Él, que hasta el día de hoy yo reto a la gente. Le digo, si usted me dice dónde está ese cuchillo, yo le creo que el Dios que usted sirve es más poderoso que el Dios que yo sirvo. Porque no nomás hizo ese cambio, ahí mi corazón cambió, mi perspectiva cambió. En menos de una hora Dios hizo algo que mi madre no pudo hacer con un brujo, que mi madre no pudo hacer con un psicólogo, lo que el doctor no pudo hacer. En menos de una hora Dios cambió mi corazón, me dio un corazón de carne, quitó el de piedra, el de matón, y me hizo dócil, me hizo amoroso. Que de repente yo empecé a predicar la palabra. No esperé, hermano, y no consulté con carne ni sangre. Empecé a decirle a la gente, Dios es real, y Dios es real. Me está diciendo, estás loco. Hace una semana andabas clavando a la gente. Hace una semana andabas haciendo esto. Hace una semana andabas fumando droga. ¿Cómo que Dios es real? Sí, es real. Él me ha cambiado. Y desde ese día hasta ahorita no he parado de predicar la poderosa palabra de Dios. No he parado de manifestar al Rey de la Gloria. No sé si se me está escuchando. Yo conozco a Dios no porque alguien me lo habló, porque yo lo experimenté. Yo no quiero que me hables del Dios que te hablan, yo quiero que me hables del Dios que conoces. ¿A qué Dios tú conoces? Hay muchos que oyen un Dios que le hablan, pero a mí no me importa cuánto te hablaron de Él. Yo quiero saber qué sabes de Él en verdad, si lo conoces. Mira, estoy necesitado, háblame. ¿Cómo Él me puede ayudar ahorita? A ver, el religioso no puede predicarle al pandillero, porque el pandillero lo mata, le dice, vete por ahí. ¿Sabe lo que yo hacía? Yo tenía una 45 y me paraba en la esquina a vender la piedra allá en Los Ángeles, California. ¿Y sabe lo que pasaba cuando venían los religiosos? Yo les sacaba una pistola y dije, ¿sabe qué? Vete de aquí porque eres un hipócrita. Dime a ver por qué hay tanta maldad en el mundo. A ver, dime por qué aquel se murió y esto. Nunca me podían responder. Eres un hipócrita, vete. Hasta que un día el Rey de la Gloria tuvo que venir a tocarme. Él vino y hizo un milagro en mi vida. Y empecé a entender muchas cosas por el porqué del pecado, el porqué de lo que está pasando, el porqué muchos niños nacen malos y todo eso. Empecé a entender. No se me fue dado por un psicólogo. Y créame lo que yo tuve en la cárcel casi toda mi vida. Bien estudioso, he estudiado la historia, estudiaba muchas cosas. Pero cuando yo me enfrenté a ese Dios, yo le dije esto: ¿sabes qué? Te quiero conocer. Yo iba mucho a los Alcohólicos Anónimos, que le dije, poder superior, quiero conocerte. Y empecé a ir a la iglesia, hermano. Y ahí ese Dios se fue revelando a través de predicadores, se fue revelando a través de mi búsqueda. 8 horas al día por 3 años leí la palabra de Dios. Y aparte los otros años, 6 años que estuve bajo mis pastores. Y ahora todavía sigo leyendo la palabra de Dios. Y de hecho, de que en todo ese tiempo tengo un conocimiento de quién es Él, no de Él. Y es lo que estoy impartiendo en ti.
¿Cómo es que Dios te bendice? Ustedes han visto cómo Dios se mueve, milagros. Hay muchos que te van a negar, hermano. No se deje llevar por la gente que dice que Dios no hace milagros. Han hecho a Dios pequeño. Entonces, ¿para qué sirven a Dios? ¿Qué Dios es ese? Si no hace nada por ellos. El Dios que yo sirvo, Él trabaja por nosotros. Él nos sirve a nosotros. Él nos da a nosotros. Él cuida de nosotros. Amén. Él cuida de nosotros. Él ha cuidado de mí, hermano. Años y años que yo he dependido de Él y Él cuida de mí. Y ese mismo Dios, cuando tú activas tu fe, Él va a cuidar de ti, va a cuidar de tus hijos, va a cuidar de tu casa, va a cuidar de tu negocio, va a cuidar de todo lo que te pertenece. Porque lo que te pertenece a ti, en cuanto tú te ríes, le pertenece a Él. Y lo que le pertenece a Él, te pertenece a ti. O sea que todo lo que es de Él va a ser tuyo, y todo lo tuyo va a ser de Él. En un matrimonio, cuando tú te casas, tú no te casas y dices lo que tuyo es tuyo y lo que es mío. Vas a tener muchos problemas matrimoniales. La economía que tenemos los dos es de los dos. El carro que tú tienes es mío y es tuyo. El carro que yo tengo es tuyo y es mío. La casa que tenemos es tuya y mía y es de Él también. ¿Se da cómo los conceptos cambian? Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que viene y se involucra con nosotros y dice: mira, todo mi cielo, todo lo que yo tengo es para ti. Mira lo que dice en Efesios 1:3. Voy a acabar con esto. Amén. Efesios 1:3, ¿qué dice? Ephesians 1:3. Efesios 1:3. Ya voy a acabar con esto. ¿Qué dice Efesios 1:3? Léalo. ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué hizo? Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Nos bendijo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué es lo que nos hizo? Nos bendijo. Diga, ya nos bendijo. Ahora, ¿dónde? En los lugares celestiales. No es en los lugares materiales. Escuche, ¿por qué dice en los lugares celestiales? Porque dígale a una persona: tu bendición primeramente nace en el corazón de Dios y nació en el corazón de Dios. Y lo que hace que Dios haga es una realidad, es que tú le creas a Él para que la suelte de su ámbito a lo materialístico. Pero tú ya estás bendecido. Tú ya, dice que tú ya tienes las bendiciones. Es lo que dice, ¿verdad? No dice otra cosa. Hay que leerle de vuelta. Mira lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga, ya nos bendijo. Ya está tu bendición apretada, rebosando. Ya está tu bendición. Pero Él puso una ley, que cuando yo dé, Él va a soltar también la bendición que me pertenece a mí. Cuando yo me dé de todo corazón de entrega, Él va a soltar la bendición sobre mi vida. Me va a enseñar. Miren, mucha gente camina, y termino con esto, no sabiendo qué es. Te voy a hacer una pregunta: ¿por qué fuiste creado tú? ¿Por qué estás aquí en este mundo? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿Me puedes responder? ¿Qué te pertenece a ti? Por eso se ve, hermano, mucha envidia, se ve muchos celos, porque esas cosas no están definidas en el humano. Y el único que te puede responder es Dios. ¿Por qué fuiste creado? Dice la palabra: para alabanza de su gloria. Hechura suyo somos. Eres una obra de arte. Eres genuinamente creado por Él. Vales mucho, eres precioso. Y ya no vas sabiendo de que tú vales. Tú no vas a tener que pertenecer a una pandilla. No vas a querer pertenecer a cualquier grupo. Tú sabes que le perteneces a Él, significando que vas a empezar a desarrollar el conocimiento de tu identidad. ¿Para dónde vas? Muchos dicen que nomás te mueres y ahí te quedas. Entonces, ¿para qué vivir? Mejor que me maten o te mato. Por eso hay mucha sangre, mucha violencia, porque enseñan que ya cuando mueres no hay nada. Entonces, ¿para qué vivir? Te mato ya para acabar la miseria. Y si hay un mundo espiritual, hermano, hay algo que existe después de esta vida. Y si lo hay, mire, si ahorita le hago esto a mi esposa, mire, ella sintió eso, ¿verdad? Y si yo empiezo a decirle a usted ahorita: no sirves para nada, y te empiezo a decir malas palabras, ¿cómo te vas a sentir eso? Mal, ¿verdad? ¿Se siente mal uno, sí o no? Sí, a lo menos que no tenga sentimientos. Ese sentimiento, eso es el alma. Esa va a vivir eternamente. ¿Dónde va a vivir? Es mi pregunta. ¿Dónde se va a pasar una eternidad? Es eterna. La alma no duerme, por eso tiene sueños, significando que es eterno. La alma no va a ir a un lugar y ya no va a pasar nada. Si mueres,
se va a ir a un lugar. Y hay dos lugares que la Biblia enseña. La Biblia enseña de un lago de fuego, es lo que enseña capítulo 20 de Apocalipsis. Pero también habla de un cielo donde vamos a estar con Él para siempre. Y de acuerdo como tú usas tu medida y tú creces aquí, vas a obtener tus bendiciones y vas a alcanzar esa vida eterna. ¿Quién dice amén? ¿Y qué es vida eterna? Para acabar, ¿qué es vida eterna? Juan 17 versículo 3. ¿Qué es vida eterna? Juan 17 versículo 3. Y acabo con esto, te lo tengo que dar como fundamento. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Qué es la vida eterna? Y acabo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Que hagan qué? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. No dice que conozcan de ti. El mismo Jesús hablando del Padre, que dijo, no dice que conozcan solamente de ti. Es vida eterna. No, vida eterna es que le conozcamos a Él. Dígale a una persona, si no le conoces, no hay vida eterna. No es conocer de Él, es conocerle a Él. Y si yo te pregunto, ¿quién es Dios? ¿Quién tú me vas a decir que es Dios para ti? Y conforme a como tú me respondas, yo me voy a dar cuenta si tienes vida eterna o no. ¿Quién es Dios para ti? 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 Y también me vas a responder conforme a tu medida de fe, porque no vas a poder ver más allá, sino de acuerdo a la medida que cargas. Yo te puedo hablar de cosas profundas, te puedo hablar de las grandezas de Dios, pero si tu medida no está crecida, porque Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos. Por la fe entendemos las cosas de Dios. Hay un entendimiento humano, pero hay un entendimiento espiritual. Y por la fe entendemos las cosas de Dios. So tienes que usar tu fe para entender.